Procedemos a dar paso a la primera mesa de debate de estas jornadas, inversión y educación, rol del sector privado en la optimización de recursos sanitarios. Moderando la mesa tenemos a Miguel Ángel Valdivieso, experto en gestión sanitaria, y nos acompañan José Martín Buro, diputado regional del Partido Popular en las Cortes Regionales, Álvaro Luis Redecilla Sánchez, presidente de Grupo Glow, Ana Cuartero Lorenzo, diputada portavoz adjunta de Vox en la Asamblea de Madrid, e Isidro Díaz de Bustamante, presidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la CEI. Lo que me resultaba especialmente interesante, que es hablar, explorar un poco la colaboración público-privada en el sector, en este caso, las enfermedades raras, ultra raras, pero como dice Jesús, y yo defiendo ese término, enfermedades poco frecuentes. Me parece mucho más acertado, porque no hablamos de enfermedades serán más difícil para los profesionales de la salud, serán de menos frecuencia, serán de menos visibles, pero son un número importante de enfermedades y no hay que dar el título de enfermedades raras a ninguna enfermedad, sino hay que dar enfermedades que son poco frecuentes. Nosotros ya sabéis que cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes estamos hablando de un tipo de enfermedades que para la medicina es enormemente complejo, porque son un catálogo de muchísimas enfermedades, más de 4 enfermedades, que supone una dificultad en el diagnóstico enorme, que pueden tener muchas o la mayoría una base genética, con lo cual se complica mucho más, que aparecen o pueden aparecer con síntomas muy inespecíficos en edades muy tempranas de la vida, que cuesta muchísimo diagnosticar a la medicina actual. De hecho, hablarán de ello muchos expertos sobre este asunto, pero la media en el diagnóstico es por encima de 4 años, con lo que supone pérdida de oportunidad de tratamientos precoces, pérdida de oportunidad de diagnóstico precoz, supone que puede haber un gasto enorme, terapias que pueden incluso perjudicar la salud de estos pacientes, y que tenemos que entender que hay que actuar de alguna manera con mucho más compromiso desde la sanidad, ¿no? Son enfermedades que además parece que son pocas o son pocos, porque se habla de 5 cuando está por debajo de 5 casos por 10.000 habitantes, por 10.000 ciudadanos. Pero hay que hablar de que en España hay por encima de 3 millones, como ha dicho antes Jesús, número de pacientes que puede haber en Campo de Criptana, los que puede haber a nivel de la Comunidad de Castilla-La Mancha, o los que hay a nivel nacional. Por encima de 3 millones de personas tienen enfermedades raras. Y eso nos hace que siempre creamos yo creo que es interesante que se cree un debate sobre ello, que se conozca, que se transmita la importancia de que se visibilicen estas situaciones, porque como ha dicho antes nuestra compañera en la entrevista, que me ha parecido muy interesante, a los médicos y a los sanitarios y a los directivos de la salud me gusta hablar de equidad. La equidad en el acceso debe ser para todos los ciudadanos en las mismas. Todos los ciudadanos deben tener acceso a diagnósticos tempranos, a tratamientos, etcétera, etcétera. El tema de enfermedades raras se complica más todavía cuando la investigación escasea. ¿Por qué? Porque el número de casos es tan bajo y es tan disperso que hace que no despierte el interés o interés suficiente en las empresas, ¿no? Es donde se hace prácticamente la mayor parte de la investigación. Eso quiere decir que hay un retraso enorme, no solamente en el diagnóstico, sino en novedades terapéuticas. Muchas veces se tiene que acudir a tratamientos muy inespecíficos, a tratamientos que no están resolviendo, a tratamientos que consiguen paliar algo de la enfermedad, pero no trata a fondo la enfermedad. Y ese es el contexto de lo que vamos a hablar. Y yo creo que para empezar, los compañeros de mesa, tal como me han dicho, como les han presentado, pues primero tenemos a José Martín Buro, diputado regional, educador y trabajador social. Es diputado por el PP en la Asamblea de Castilla-La Mancha. A mí me gustaría saber, y yo creo que puede ser interesante, desde los parlamentos regionales,
se está hablando de enfermedades poco frecuentes, se está tratando, bueno, como requiere este asunto, como un tema no solamente sanitario, sino social. Y además hay que pensar que si tenemos diagnóstico, aunque sea tardío, ¿cómo evolucionan estas personas? ¿Qué cuidados podemos proporcionar cuando tenemos un problema bueno, pues, de mucha incapacidad, de cronicidad, de dificultades para hacer una vida normal, ¿no? Y yo creo que ahí se pueden implicar no solamente los sectores sanitarios, la sanidad pública, sino también yo creo que de alguna forma como ha hablado antes el diputado provincial, las diputaciones y las entidades locales deberían implicarse también. Pero en todo caso, desde una asamblea regional, ¿qué se está hablando sobre estos temas? ¿Me oye o ¿Se me oye bien con...? ¿Sí? ¿Bien? Perfecto. Pues bueno, pues buenas tardes a todos. Agradezco a Indet y también a Jesús la invitación a poder participar en estas jornadas que son de altísimo nivel. Es verdad que el año pasado recién estrenaba mi etapa como diputado regional y participaba también en estas jornadas. Y bueno, pues el poder venir y poder compartir también las experiencias, las preguntas que se me están trasladando, pues para mí es una oportunidad excelente. Como es una oportunidad excelente también volver a Campo de Cristana, que es el lugar de uno de mis principales referentes políticos, que está al otro lado, que es Santiago Lucas. Y la verdad es que ojalá que a fuerza de venir a Campo de Cristana vaya educándome, vaya creyendo y vaya creciendo de la mano de personas como Santiago Lucas, que ya sabemos aquí que tenemos todos bien presentes, ¿no? Y me consultabas un poco el trabajo que podamos estar desarrollando desde las distintas asambleas, en este caso desde las Cortes Regionales. Esta mañana estábamos hablando, y también menciono a mi compañero, a Iván, diputado regional por Vox, aquí en las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha. Bueno, la respuesta es directa, no estamos estudiando, no se está trabajando con enfermedades poco frecuentes, con esas cuestiones. Estamos más en el debate, en la gresca, en la tensión, ¿no? Entonces, definitivamente es verdad que ya os digo que esta mañana estábamos hablando en el ámbito nuestro, en el ámbito de la política social, hablábamos del tema de residencias mayores, ¿no? De la gestión residencial, ¿no? Y tú hablabas de entidades locales, hablabas también de diputaciones, hablabas también de gobierno regional, de las alianzas que se puedan llevar, ¿no? Entonces, cuando hablaba con Jesús y digo, ¿qué podemos aportar? ¿Qué puede aportar la política social en un ámbito, en unas jornadas que eminentemente son de carácter sanitario, ¿no? Entonces, yo lo que planteaba y lo que pensaba cuando me tocaba pensar que os podía trasladar, es en el trabajo de las alianzas, ¿no? En las alianzas a nivel podemos establecer público-privada. De hecho, tenemos la administración es la que debería generar los recursos suficientes para que el sistema público, en general, la calidad de vida de la gente, que no influyera, como se comentaba antes, en este caso el código postal para la prestación de servicios, ¿no? También en la inauguración, pues la teniente alcalde, Rosana, creo que se llamaba, nos alertaba un poco, nos hacía un poco repaso de los recursos sociales municipales que se tienen para poder prestar esos servicios. Sin embargo, y ella misma lo confesaba, como tenemos que confesarlo, pero que sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de problema, ¿no? El hecho de decir que la administración pública no es capaz de generar, ¿no? Y yo sí que, en este caso, desde un punto de vista de una asociación que lleva muchos años trabajando como INDEP, bueno, la asociación que empezaste como AZMEIN, ¿no? en ese tipo de asociación, lo que tengo claro de mi experiencia política, del trabajo que hemos podido desarrollar, pero también de mi experiencia profesional, es que los recursos públicos, la atención se acaba prestando evidentemente por presión, y la presión no la ejerce la administración pública, la ejerce la sociedad, la ejercen los familiares, el asociacionismo, es el que al final acaba generando ese motor. Jesús, con otros locos,
lo que en su momento vio una necesidad en base a una situación personal, una situación familiar, y con esos locos lograron formar ese recurso. Esa asociación que exige, que demanda, que reivindica, que además investiga, ¿no? Que se acaba convirtiendo en un instituto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro que es verdad que el empuje de la sociedad hacia la administración pública va a venir desde el ámbito privado, desde el ámbito del asociacionismo. Entonces, hablamos de recursos sanitarios en esa alianza que podamos establecer dentro del ámbito público-privado, pero yo también lo traslado al ámbito en el que nosotros estamos trabajando, en el ámbito de la política social. Y tenemos que tener claro que esa alianza es absolutamente imprescindible. Lo que os estaba diciendo, lo que les estaba transmitiendo. Los recursos se acaban prestando en una sociedad que demande, que sea capaz de mover, ¿no? Lógicamente, y volviendo a la pregunta que tú nos mencionabas para poder hacer debate y poder dar turno a los compañeros, espacios como las Cortes Regionales, espacios rígidos, pues no acaban resolviendo estas situaciones. Yo solamente, fijaos, en función de... Os quería poner un ejemplo. Es a través de una... Y lo voy a leer porque para no equivocarme, ¿no? Es a través... La demanda nos llegó a través de una asociación, la de Poliposis adenomatosa familiar de Castilla-La Mancha, que tiene su sede en Cuenca y que está trabajando excelentemente, que nos hablaba de una subvención, una financiación que se había dado por parte del Gobierno regional, por parte de la Consejería de Sanidad, en base a una ayuda, ¿no? En su momento se dio en el 2022 por valor de 90.000 euros. Esos 90.000 euros en el año 2022, esa convocatoria desapareció, no apareció en el 2023 ni no apareció en el 2024. Nosotros planteamos la pregunta a las Cortes Regionales. ¿Tiene previsto el Gobierno regional convocar la concesión de subvenciones destinadas a la atención a personas con enfermedades raras y a sus familias? Digo enfermedades raras, hablamos también de enfermedades poco frecuentes, pero la convocatoria es que se llamaba así, exactamente, ¿no? Con enfermedades raras y sus familias para el desarrollo de actividades, prestación de servicios y adquisición de material en Castilla-La Mancha. En su caso, ¿cuándo? La contestación, tuvimos una contestación verbal y otra contestación por escrito. La contestación verbal es que, a ver, lo que sucedió en el año 2022 es que tenían un remanente y entonces, como tenían un remanente, pues esos 90.000 euros pues al final lo destinaron. Pero claro, ese remanente al final 2023 y ya se verá, ¿no? Ya se verá. La contestación por escrito obviamente no podía poner eso y lo que nos trasladaban es que la respuesta es afirmativa y en la convocatoria se preverá que las personas beneficiarias puedan imputar gastos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. La fecha será lo más pronta posible. Evidentemente, estamos en julio, ¿no? Entonces, termino. No estamos hablando de enfermedades poco frecuentes, no estamos hablando de enfermedades raras. Supongo por eso también, porque la presión tiene que ejercerse por esa sociedad que se moviliza. Entonces, seamos capaces de establecer esas alianzas para que realmente al final el ámbito político reaccione o por convencimiento o por presión. Gracias, José Martín. Vamos a ver, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, una sentencia de 2013 que habla sobre la Ley General de Sanidad de abril del 86 y hace una interpretación sobre las competencias locales, de la administración local. Y dice claramente, y lo dice la Ley General de Sanidad, que son las autonomías quienes deben decidir si permiten ejercer a los ayuntamientos competencias sanitarias y de servicios sociales. O sea, en realidad asigna, la ley asigna a los ayuntamientos competencia y a las diputaciones alumbrado, en residuos, en limpieza, abastecimiento, en fin, todas estas cosas. Pero ¿no opinas, y te doy la palabra, Ana Cuartero, diputada regional por el partido Vox en Madrid, que se puede avanzar desde las asambleas regionales en la línea de colaboración de que los gobiernos de las comunidades autónomas con todas las competencias sanitarias pueden descentralizar de alguna manera parte de aproximando al ciudadano unas cuestiones que tocan parte sanitaria y parte social también, porque hay que pensar en la enfermedad, diagnóstico, etcétera, etcétera, que eso se tiene que hacer en los servicios sanitarios, pero todo lo que conlleva el resto de la enfermedad,
además de que son crónicas, además de que hay secuelas, en fin, todas estas cuestiones. Y yo creo que las comunidades autónomas deberían generar, a través de las asambleas legislativas, deberían generar la oportunidad de que de alguna forma se hagan convenios con las entidades locales para facilitar bueno, el acceso, que estos pacientes estén más y mejor atendidos, que estén más fidelizados en sus tratamientos y en definitiva que estén más atendidos de proximidad en las secuelas de sus patologías. Vale. Bueno, ¿cuántas horas tengo para responderte? Porque verdaderamente el Marco Isidro, por favor, dame un codazo si me paso mucho. Bueno, me vas a permitir una licencia que es contestar a la anterior pregunta, porque en la Asamblea de Madrid, el Grupo Parlamentario de Vox en concreto, sí tenemos un proyecto ilusionante que nos ilusiona, en el que estamos muy comprometidos. Antes Isidro nos decía que hay una sola salud, ¿no? No hay una sola sanidad. Sanidad pública, sanidad privada. Bueno, te has quedado corto. La realidad es que en España hay 17 sanidades públicas y un número indeterminado, que no soy capaz de decir, de sanidades privadas. ¿Por qué digo esto? Pues porque uno de los grandes sufridores del Estado autonómico son precisamente los pacientes que padecen una enfermedad poco frecuente, desde el mismo momento del diagnóstico precoz. Ahora mismo en España hay 17 cribados diferentes de enfermedades metabólicas. Y nosotros hemos emprendido una cruzada contra eso. Queremos que el nivel de cribado de enfermedades raras en España sea exactamente igual en todas las comunidades autónomas. Y además es algo que la tecnología existe, que es tan fácil como mandar esa muestra de la prueba del talón, en vez de coger 2 gotas de sangre, coger 3, 4 o 5, mandarlas por correo. Seguramente la señora Fernández Lasqueti tenga mucha información mucho mejor que yo. Yo soy político, no soy sanitario. Pero sé que es muy barato el enviar las pruebas a un determinado laboratorio. Y desgraciadamente además no nacen tantos niños en España como para que podamos pensar que esos laboratorios se colapsen. Ojalá se colapsaran los laboratorios porque tuviéramos demasiados nacimientos que cribar. Pero lo que sí tenemos claro es que si Galicia es capaz de cribar 40 enfermedades metabólicas, no se puede consentir que nazca ningún niño en España y no se criben 40 enfermedades posibles. Entonces, esa es una cruzada que hemos emprendido, que además en el grupo de trabajo de responsables de sanidad, en el que también participa mi compañero portavoz en Castilla-La Mancha, estamos estudiando y que queremos en el próximo periodo de sesiones, además en colaboración también con muchos de vosotros, sacar adelante, porque a veces nos encantaría que todas las terapias estuvieran disponibles para todos los españoles en el lugar donde residen, pero sabemos que eso no es posible. Pero esto sí es posible. Y esto pues, es una forma de mejorar la calidad de vida de muchas de las personas, porque van a conocer, es siempre una noticia que cuesta asumir para unos padres el saber que su hijo pequeño, su bebé, su tesoro tiene una enfermedad, pero sabemos y somos conscientes de que cuanto antes se haga el diagnóstico, menores van a ser en la mayoría de los casos las secuelas que se producen y por tanto además también más fácil. Y luego si nos vamos al otro extremo, y en ahí vuelvo a la colaboración público-privada, no nos podemos permitir que los CESURES, los centros de referencia, se distingan entre públicos y privados. Cuando hay poca prevalencia de una enfermedad, no nos podemos permitir el lujo de necesitar 2 expertos, uno en la pública y uno en la privada. Es más, no nos podemos permitir que se duplique un experto en España, otro en Portugal, otro en Francia, otro en Alemania. No por el coste, no por el coste. El coste es asumible, siempre que estemos convencidos de que es una necesidad que tienen que dotar los presupuestos públicos. Es porque necesitamos investigadores en muchas enfermedades. No nos podemos permitir duplicar
investigación. Por tanto, hay que revolucionar la Ley General de Sanidad, lo digo de nuevo. No nos podemos permitir duplicar. El mundo de la sanidad evoluciona hacia la superespecialización y en ese sentido incluso tenemos que captar determinadas patologías, tenemos que ser capaces de conseguir, y perdonadme que hable mucho como un técnico, pero tenemos que ser capaces de captar todos aquellos pacientes que tienen una determinada patología y llevarlos hasta el sitio donde está el mayor experto. Y si es en España, que vengan todos los pacientes de la Unión Europea, incluso de fuera, a tratarse en España. Y dotemos los recursos asistenciales necesarios para hacerlo posible. Pero insisto, por el lado de la salud pública, cribado completo para todo. Y por el otro extremo, por el extremo de la especialización, de la hiperespecialización, seamos capaces de llevar a esos hiperespecialistas al diagnóstico y al tratamiento, da igual donde vivamos, a través de un único sistema de salud, no solo público y privado, sino en toda España y en muchos casos en toda Europa. Y para terminar, y una única historia clínica. Lo que no nos podemos permitir, los pacientes que tienen enfermedades raras no tienen solo enfermedades raras, también se cogen otitis, anginas o se rompen una pierna. Entonces, no nos podemos permitir que la historia clínica haya que llevársela debajo del brazo, señores, eso ya es del Pleistoceno, pero más que nunca en aquellos pacientes que tienen unas necesidades hiperespeciales y que cualquier médico al que acudan tiene que ser capaz de volcar cualquier incidencia que quizá para él sea irrelevante en una historia en la que se englobe todo. Te dejo. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Ana Cuartero. Y bueno, pues antes Isidro en la entrevista ha tenido unos comentarios muy acertados acerca de la necesidad de colaboración público-privada en el sector sanitario, absolutamente imprescindible, que se demostró la utilidad, la enorme utilidad durante la pandemia, que era absolutamente imprescindible esa colaboración. No ya por el número de pacientes, sino porque ponía a disposición del sistema sanitario público una cantidad de recursos de los que no estaba disponiendo en ese momento, en una situación tan crítica, y que demostró la sanidad privada sin aprovechamiento de ningún tipo, o sea, gestionando bien la situación y poniendo recursos y después llegando a acuerdos donde se ha sido justo en esos acuerdos y en esos pagos. Yo creo que eso da una idea de que este país necesita avanzar y evolucionar en esos modelos que están perfectamente implantados en toda Europa y que inexplicablemente en España cuesta tanto. A mí no me toca hablar de política, a ti tampoco, porque tú representas a una federación de empresarios, pero tenemos la libertad tú y yo, por lo menos, tú como no somos políticos, puedes decir lo que pensamos. Y como sanitario, como médico, como persona que he estado en gestión mucho tiempo y que sigo estando colaborando en una consejería de sanidad. Pues yo me parece absolutamente imprescindible utilizar ese modelo y utilizar esos recursos porque es imprescindible. No llegamos, no tenemos derecho a generar niveles de demora con los pacientes en asistencia de meses o de años. Me da igual a enfermedades raras o a hernias, me da igual. O sea, creo que no tenemos derecho, es verdad, de patologías prioritarias, que bueno, pues intenta que se resuelvan antes, que hay prioridades, tal. No puede tener una persona que sufre, una persona enferma o que no sabe si está enferma, con toda esa incertidumbre, tener diagnósticos tan demorados y tanto tiempo. Me gustaría que comentaras un poco esto desde tu punto de vista, o que lo ampliaras, y que además me parece que hasta legalmente, yo creo que estamos incumpliendo unos compromisos en todas las comunidades autónomas que deberían estar perfectamente resueltos y que cualquier ciudadano estaría en condiciones de ir a una clínica privada cuando en 6 meses no le han resuelto una resonancia o no le han operado de una vesícula. Dice, yo me voy a la clínica y después me voy a un abogado, planteo una querella y... ¿Sabes?
Vamos a ver. Desde el punto de vista mío, privado, la cultura de un país demócrata, auténtico, se mide por dos cosas. Uno, por el tratamiento de las enfermedades, en el amplio tratamiento, todas, y en segundo lugar, por el tratamiento de las enfermedades. Partamos de una base. En España tenemos diseñada una sanidad para el 65 años. Para los 65 años nada. Eso es una realidad en este momento. Con lo cual significa que hay que llegar a un gran pacto por la sanidad de todo el Estado. Porque hay una cosa que es fundamental, que no sé si se da cuenta a todos los políticos. Es que el Estado está en mi servicio, no yo al servicio del Estado. Ese es un principio democrático que creo que se está olvidando. Dicho esto, con el debido respeto. Pero con esto lo que quiero decir es que primero hay que llegar a un gran pacto, primero, para todos los estudios, a un gran pacto que cubra todo el tipo de enfermedades. Me da igual quién investigue, la pública, la privada, el que sea, pero hay que investigar. Porque además, me temo, y las listas no engañan, que vamos a más en las enfermedades poco frecuentes. Pero no solamente en eso, en alergias, lo comentaba contigo antes, cada vez aparecen más enfermedades. ¿Por qué? Pues porque vivimos más, porque comemos demasiado transgénicos en algunas cuestiones, o por lo que sea, pero la realidad práctica es que cada vez hay más enfermedades. Entonces, la cultura democrática de un país viene dada por cómo trata a sus enfermos y cómo investiga a sus enfermos y cómo trata a sus mayores. Y aquí nos hemos olvidado de ambas cosas. Privada a su bola, porque hace un montón de investigaciones, el 65%, y la pública depende de qué comunidad. Y tienes toda la razón. Mi suegra, cuando la llevo a Asturias, tiene que pedir, ¿cómo lo llaman? Es algo que no había una cartilla de desplazamiento que, vamos, yo no lo viví, pero me suena a después de la Guerra Civil, cuando tenías que marchar de Santander a Torrelavega, vamos a decirte que era una cosa. O sea, todo eso es absurdo. No cubre la sanidad en Andalucía lo mismo que en Madrid, ni en Madrid lo que cubre en otro lado. Yo tengo un compañero de despacho que tuvo un accidente que lo trataron de maravilla en Castilla y León. Cuando lo quise trasladar para Madrid, me dijo la ambulancia que me lo dejaban en el kilómetro 0 del puerto Somosierra y que mandaron un UCI móvil para recogerlo allí. Bueno, claro, es que todavía no se han dado cuenta en este país que los políticos están a nuestro servicio, no yo al servicio de ellos y de sus historias, de sus inventos y de sus peleas diarias, que es lo único que se ve en televisión, por cierto. Dicho todo esto, tenemos que llegar a un gran pacto de Estado, porque además hablo de otro tema que la gente no tiene en cuenta, que es el tema de los mayores. En el 2027 se ha jubilado el 50% de los médicos de este país. Médicos de este país. Y necesitamos entre 5 y 9.000 médicos más al año. A ver, ¿qué hacemos? Una realidad, no me lo estoy inventando. Son cifras cuestiones. Para el 2020, no, perdón, para el 2037. Me he confundido. No, hasta al lado. Pero no, es que teniendo en cuenta que hacer la carrera de medicina en España es como las eternas oposiciones al notario de algún amigo mío que sigue opositando porque el padre se lo paga, pues lleva 20 años para ser médico. Pues eso es una realidad. Entonces, claro, o hacemos un cambio. Nuestros políticos tienen que concienciarse, insisto, están a nuestro servicio y a lo que demanda el pueblo. El pueblo lo que demanda es el paciente, todos somos pacientes, todos los que estamos aquí. ¿Qué demandamos? Que nos traten bien, que nos traten con educación. Ojo, si yo os cuento que a día de hoy, y los que trabajáis en laboratorios lo sabéis, los medicamentos experimentales para cáncer de pulmón están tardando 730 días en venir a España, ¿qué me decís? O sea, el paciente se ha muerto, evidentemente. Eso es una realidad. O sea, nos estamos quedando a la cola de Europa en derechos, en obligaciones y en todo. Entonces, o hay un gran pacto de sanidad, y coincido con vosotros, donde se haga una misma sanidad para todos, en ese sentido, que es verdad, pero sobre todo, están a nuestro servicio, no yo al servicio de ellos. Que dejen de pelearse y que se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, que es trabajar para investigar las enfermedades raras, que insisto, va a haber cada vez más. Porque hoy si decimos 3 millones sobre 47, me parecen muchas ya. Y no te digo el envejecimiento de la población, y me incluyo.
Ya vamos todos para más viejos. Aquí hay gente muy joven, pero los que ya vamos para la tercera edad lo estamos vigilando con cuidado, ¿sabes? Pero si no hacemos eso, lo vamos a tener muy difícil. Y es lo que yo pido. Sé que vosotros estáis de acuerdo con esto, vosotros, pero es que no queda más remedio. Es que si no, esto es inmantenible. Entonces, aprovechemos los recursos de la pública, que son muchos, y de la privada, que son muchos. Porque en Madrid, por ejemplo, que es lo que más conozco, hay una gran sanidad pública, pero también la hay privada. Pero bueno, tenemos hospitales concertados, como sabéis, de los cuales uno, la Jiménez de Ávila, está considerado el primer hospital mejor de Europa. Por algo será. Es lo que la nueva ministra con la nueva ley quiere quitarnos todo de golpe, claro, ¿no? Pero bueno, dicho esto, aquí se legisla en contra siempre. Así que esa es un poco mi opinión como resumen de lo hablado. Muchas gracias, Isidro. Bueno, pues seguidamente le preguntaré a José Carlos Cabrera, que es del laboratorio Imereti, del grupo Glow, ¿no? Bueno, Imereti. Bueno. Y bueno, pues se nos queda un poco pendiente hablar de investigación, hablar de que es lo tuyo incluso, ¿no? Y investigación, de innovación, y más aplicado, lo orientamos más aplicado a enfermedades raras, puesto que es el motivo, es el centro de lo que estamos tratando, ¿no? Y nos habla un poco de, pues eso, sanidad pública, privada, qué se hace en los parlamentos, qué posibilidad tiene la administración local, ayuntamientos y diputaciones, que de alguna forma los gobiernos autonómicos secuestran a la sanidad pública y dicen, no, la quedamos nosotros, la gobernamos, y no dejan que se pueda desarrollar en la administración local algo de todo esto, ¿no? Pero bueno, me interesa tu punto de vista en la investigación, o sea, profundizando un poco lo que estaba diciendo Isidro, y bueno, pues la necesidad de investigación. ¿Por qué nos cuesta tanto investigar en enfermedades poco frecuentes? ¿Por qué no entran laboratorios? ¿Por qué no hay financiación suficiente? ¿O por qué las empresas no despiertan el interés necesario? Que todos entendemos, pero todo tiene que ser dinero y todo tiene que ser economías y todo tiene que ser... No. A ver, yo creo que en España sí que se investiga mucho. Debe ser de los países en Europa donde más se investiga. Más ensayos clínicos y preclínicos hay. Donde más ensayos clínicos y preclínicos hay de Europa prácticamente. El problema yo creo que es, bueno, uno, que la investigación siempre se queda en lo público. La mayoría de la investigación se hace en público y es muy difícil cruzar ese puente de lo público a aterrizar el producto, o sea, en un medicamento. Aterrizar un medicamento pues, cuesta mucho, muchísimo, pero la pena es que todo lo que se investiga se queda en una simple investigación o una simple publicación, que es lo que buscan los hospitales, no todos, los hospitales públicos, investigadores, pues ya ha publicado y aquí se queda. No, aquí se queda no, eso hay que trasladarlo a un medicamento. Nosotros como laboratorio, nuestra intención es pues, ser ese puente de los investigadores, aterrizarlo en un producto, en un medicamento para que llegue a las personas, que es lo más importante, ¿no? Que llegue al paciente. No es que todo sea dinero, pero toda esa infraestructura hay que pagarla de alguna manera. Está muy bonito lo de la público-privada, financiación público-privada, ayuda público-privada, pero es que no es una realidad. Nosotros somos un laboratorio muy joven, desde el 2018. Hemos tardado 4 años en conseguir una autorización de la Agencia Española del Medicamento. 4 años en los que hemos tenido que tener un equipo formado y pagando esas nóminas sin poder fabricar absolutamente nada. Está muy bien, o sea, no somos un Pfizer que pone capital, no, esto es todo capital privado de una familia y nos ha costado muchísimo llegar hasta donde hemos llegado. Nosotros tenemos un producto propio, que mañana hablaremos de él, que estamos investigando también cómo poderlo también enfocar en enfermedades poco frecuentes, que sabemos cómo. Hablaremos también mañana de la persona de I+D del laboratorio. Pero es eso, que no se investiga poco, pero sí lo que hay es poca ayuda de la administración pública a las empresas privadas. No sé por qué, pero es una realidad. O sea, nosotros hemos intentado optar a muchísimas ayudas públicas y no lo hemos conseguido. Con empresas públicas tampoco, y siendo pequeños es muchísimo más difícil llegar ahí.
Ahí sí que hay un gran problema que yo no sé, porque siempre oigo lo de financiación público-privada, pero yo lo he intentado 1000 veces y no he conseguido ni un euro. Ni un euro. Y nos cuesta muchísimo. Nosotros hemos sobrevivido, capital privado, todo. Todo. Entonces, que está muy bonito que las iniciativas de, ¿no? Pues hay ayuda público-privada. Pues yo es que yo no lo veo por ningún lado. Como hablábamos antes, o sea, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, pero es que, vuelvo a insistir, o sea, ahí tiene que haber un papel motor, como dices tú, el Estado tiene que estar al servicio. Hay cosas que solo se pueden sacar adelante si hay un compromiso del Estado de dedicar determinado presupuesto a la investigación, porque es el único que tiene esa capa de inversión a fondo perdido para obtener unos beneficios que exceden el beneficio económico, que no es una empresa en el tráfico mercantil, pues o tiene beneficios o desaparece. Bueno, pues el Estado es una empresa muy particular, es esa empresa que se puede permitir hacer estas cosas, ¿no? Pero la realidad es que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid las fundaciones para la investigación biomédica que estaban funcionando más o menos en red están destrozadas. Están destrozadas y se compartimenta la investigación, cada uno recibe 20.000, 30.000, 40.000 euros en cada una de las fundaciones para la investigación biomédica en cada uno de los hospitales y tenemos un problema mayor. Ahora mismo la mayoría de los médicos investigadores que están llevando a cabo los proyectos de desarrollo están en un proceso de estabilización que lo más probable es que en 6 meses los mueva de su sitio. Es decir, tenemos contabilizado que más de 1.500 proyectos de investigación se pueden quedar colgados de la brocha. Si hablamos del tema de los medicamentos, de la aprobación de los medicamentos, bueno, es que no solo eso, es que las comunidades autónomas ahora se están pensando en poner requisitos adicionales para la convalidación de los medicamentos antes de que vayan a la Agencia Española del Medicamento, que lo que tenía que hacer es automáticamente aprobar los medicamentos que han sido aprobados por la Agencia Europea del Medicamento. Bueno, pues ya no nos sirve con que la Agencia Española tenga que hacer otro proceso más, sino que las comunidades autónomas quieren poner procesos adicionales. Es decir, ya no nos llega con los 600 días, ahora van a ser 900. Hablas de los ensayos clínicos. Que los ensayos clínicos que se hacen en España con nuestros pacientes, que se incorporan a los ensayos clínicos, una vez finaliza el ensayo clínico, en Alemania el medicamento está disponible. Bueno, pues en España no solo tarda 900 días, sino que es que hay que aprobarlo hospital por hospital. Hospital por hospital. Y eso, como tú bien dices, es un problema de los políticos. Es un problema de haber montado un sistema con 17 regulaciones diferentes y 17 cámaras autonómicas que deciden ir cada una por diferente camino. Entonces, el problema, ¿y tú sabes el dinero que cuesta aprobar una ley? ¿Tú sabes la cantidad de dinero público que se pone en juego para conseguir tramitar y aprobar una ley? Pues, señores, esto hay que acabar con este sistema. Hay que recuperar las competencias de sanidad a nivel nacional y que solo desarrollemos una legislación sanitaria. Y a partir de ahí hay que empezar a pedir derechos para nuestros pacientes. Ensayo clínico que se hace en España, medicamento disponible en todos los hospitales. Que esto es así. Hay que hablar así de claro. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque dejaremos de gastarnos mucho dinero en tramitación administrativa y tendremos mucho más dinero para que a ti te llegue alguno de los proyectos de investigación. Sí, verdad, sí. Bueno, pues yo creo que en el manejo de las enfermedades poco frecuentes en los últimos años se ha avanzado mucho y se ha avanzado bastante porque hasta hace no muchos años era muy complicado que derivar a los niños, la mayor parte eran niños, a centros de referencia, se quedaban en los hospitales básicos, incluso comarcales, o hospitales de provincia, con tratamientos cuestionables, con diagnósticos muy complicados o poco acertados, etcétera, etcétera. Yo creo que en los últimos años se ha mejorado en el cribado y se va a mejorar mucho más. El año pasado arrancamos compromiso a varios consejeros de que lo iban a implantar en las comunidades autónomas. Hemos avanzado mucho en centros de referencia, en hospitales de referencia. De hecho, hay hospitales muy competentes. Otra cosa es que se trabaje bien la derivación. Que se trabaje bien, que se conozca bien en los hospitales que pueden derivar a centros de referencia, que se conozca bien
cuándo se debe derivar y cuándo no se debe derivar. Y entonces, bueno, porque que sepa, no todo en medicina se tiene que saber en todos los sitios. Y yo creo que al hilo de esto hemos mejorado, se ha mejorado probablemente mucho porque se ha generado mucho debate, porque INDEF y otras asociaciones han trabajado mucho estos temas, pero no suficiente. Hay que trabajar más. Pero no porque os falte capacidad de trabajo, sino porque tenemos o tenéis que conseguir, yo en eso colaboraré, igual que la mayoría de los que estamos aquí, cuando Alcer o la Asociación de Diabéticos o la Asociación contra el Cáncer quiere hablar con la ministra o con los consejeros, les pone firmes. O sea, quiero esto, hacemos esto, investigamos esto, van sobrados, porque ahí realmente pues ahí va toda la carga de investigación, toda la carga asistencial, todo. Cuando va otro tipo de asociaciones como INDEF, cuesta que haya una respuesta suficiente. Y eso es lo que hay que conseguir. Y lo vas a conseguir, Jesús, y mucha más gente con estas actuaciones donde hay que sensibilizar a la población, a los políticos, al sistema sanitario público y privado, a que se pueden conseguir muchas más cosas y que hoy día retrasar un diagnóstico de 4 años para un médico es una vergüenza. Es una vergüenza. O sea, el médico que ha entretenido a un paciente 4 años para hacer un diagnóstico debería mirárselo porque que no necesariamente tiene que saber todo lo que podía haber hecho, pero sí que tenía que saber qué posibilidades había de derivar a otro sitio, de que manejen mejor esa sospecha de patología y de que se trabaje mejor estos asuntos. Pero bueno, si queréis opinar sobre ello y... Yo, respondiendo un poco también, creo que se me oía... Mira, si te lo... Mejor. Vuelvo un poco a insistir en lo que hablaba antes, ¿no? Comentaba Isidro que, o sea, ¿no? que el Estado tiene que son las que tienen la capacidad de poder ejercer presión, que era lo que comentaba antes, ¿no? Tenemos que convertir entidades, institutos, el trabajo que está desarrollando Jesús, que tú transmites, que lo van a conseguir, ¿no? Lo van a conseguir, pero tiene que ser una labor también fiscalizadora, o sea, tiene que ser una labor fiscalizadora de que el Estado esté detrás de estas iniciativas. El motor vamos a ser nosotros, vamos a ser los ciudadanos, si es que vamos a ser los únicos que seamos capaces de movilizar al Estado a través de la acción política. Me gusta un poco, además, recuperaré también las dos áreas por las que nos definimos también como sociedad, porque lo que decía, y hablando con Santiago y Iván, que esta mañana hablábamos de la atención a los mayores, ¿no? que nos representa como sociedad. Nosotros estábamos reivindicando tanto por parte de Vox como por parte del Partido Popular una atención residencial para mayores esta mañana de calidad. Ya no hablábamos incluso, la gente que Artecana, CESCAN, no nos habla ya incluso de tercera edad, ya nos hablan a partir de los 80, de los 85 años, ya de una cuarta edad. Si a los 65 años, según comentas, ya no tenemos el trabajo o la legislación o las tareas para poderlo desarrollar, cuando estamos hablando de 80, 85 años, pues bueno, ya estamos hablando de ciencia ficción. Yo, por mi parte, sí que es verdad que lo que os digo, la experiencia nos transmite, ya no solo la política, sino la profesional también, nos transmite que los recursos, los derechos se acaban ejerciendo por esa ciudadanía y acabamos convirtiendo recursos más potentes. Yo, por ejemplo, dentro de Castilla-La Mancha, que me la he pateado, la provincia de Albacete, incluso la provincia de Ciudad Real, poblaciones, hablamos de una sociedad mucho más reivindicativa. Yo vengo de Cuenca, es muy poco poblada, está muy despoblada y es muy difícil poder trabajar desde la reivindicación desde esa despoblación. Sin embargo, provincias como la de Albacete, provincias como la de Ciudad Real, acaban teniendo recursos de calidad, recursos públicos de calidad, porque yo siempre insisto que el sistema público de servicios sociales no es el que presta
un funcionario o que no es el que presta la administración. El sistema público de servicios sociales es el que presta todo, es el que está prestando el instituto, el que está prestando todos y cada uno. Igual que, y lo asemejo al ámbito sanitario, ¿no? Por parte de sanidad, el sistema público de sanidad es la globalidad, ¿no? Por nuestra parte, seguiremos insistiendo, ese va a ser nuestro camino de batalla. También, y lo sabe mi compañero Santiago Lucas, el ámbito de las entidades, del asociacionismo, del tercer sector, siempre hemos exigido y vamos a seguir insistiendo en que tiene que tener seguridad, estabilidad y certidumbre. Y la seguridad, la estabilidad y la certidumbre lo miro desde el punto de vista de la investigación, de esos laboratorios, pero lo veo desde el punto de vista del asociacionismo, tiene que tener una financiación. Si no hay una financiación no tiene ni seguridad, ni estabilidad, ni certidumbre, ¿no? Y dejo paso también a mis compañeros. Que para el que no lo sepa, Novo Nordisk es el presupuesto entero de Dinamarca. Para que os hagáis una pequeña idea. Eso es la realidad. Como no haya dinero, la investigación no hay nada. No hay nada. Lo que ha dicho Ana, para que veáis un ejemplo de lo difícil. O sea, lo importante es el acceso al medicamento al paciente. Lo que hay detrás también, porque nosotros para poder, tardamos 4 años en que la agencia nos autorizara el medicamento, pero para poder introducir ese medicamento en las comunidades autónomas, o sea, es un desastre. O sea, tenemos que ir a cada consejería a pedir autorización. La consejería te dice, vale, tiene que haber una solicitud del hospital, vas al hospital, tiene que haber una solicitud de farmacia hospitalaria, pues es que no puede ser. O sea, y además en cada comunidad autónoma es distinto. Fíjate si tienes razón que en España no se ha podido, todavía no funciona la norma transfronteriza para el pago de los extranjeros porque cada comunidad no se pone de acuerdo con el precio. Entonces no hay un precio unitario de toda España para todas las pruebas transfronterizas. Y al final lo que supone es que estamos financiando, porque no somos capaces de cobrárselo a los de fuera, estamos pagándole la sanidad a todo el que pasa por España y no me voy a entrar en más detalles porque estamos entretenidos en que cada comunidad autónoma facture de forma diferente. O sea, es que de verdad, y la gente... Eso, y sin investigación, y sin medicamentos, y si te ha recetado, con perdón, el médico privado, te ha recetado el Clamosil, no te lo pagan. No puede ser, no puede ser. Tú has dicho algo antes que es muy importante. Por ejemplo, Madrid en eso sí ha sido pionero porque aprobasteis, Vox y el PP, en diciembre del 2021, 22, creo recordar, 22. Se aprobó la ley Ómnibus, la historia clínica privada, pública, privada. ¿Por qué? Porque es que, claro, lo que no tiene sentido es que todos los que estamos aquí, que tengamos una tarjeta de crédito, te metas en Internet y sepas lo que tienes, estés en Pernambuco, y resulta que la historia clínica, que es tuya por la ley 41 del paciente, no tengas acceso. Porque las comunidades autónomas no se dan cuenta de algo que es fundamental. Es que el paciente que va a la pública se hace un escáner, va a la privada se lo repiten. Gasto doble. Si es al revés, se lo repiten en la pública. O sea, no estamos optimizando los recursos, estamos tirando el dinero. Bueno, pues en Madrid todavía nos falta reglamento, porque la ley está hecha, pero meter un poco de caña. Pero sobre todo porque cuando os digo que hay que cambiar la concepción del sistema, en España hay en Madrid, que son los datos que yo manejo, hay un 40% de personas que tienen un seguro privado. 2.600.000 personas pasan por los hospitales privados de Madrid al año. Pero también tienen derecho, lógicamente también tienen derecho a la pública. Entonces, ellos, sí, bueno, muy fácil, tiene mucho, pero también hay mucho para suplir muchas veces esas carencias en los nuevos desarrollos urbanísticos de centros de salud y tal, pues hay mucha gente que económicamente se lo puede permitir y tiene un seguro privado. Entonces, la izquierda tiene la manía de obsesionarse con que esas personas dejen de acudir a un seguro privado y dice la obsesión de la izquierda es que todos vayan a mendigar a la pública y que no exista la privada. Pues eso, entonces, claro, entonces están obsesionados con que no pase eso y eso no pasa nada. No pasa nada. Lo que tenemos que asegurar es que efectivamente esas personas que están asistiendo, y otra cosa de la que hay que revolucionar es la atención primaria, porque como tú bien dices, hay que llevarla a atender la cronicidad, porque además tenemos una atención primaria que está diseñada para una cultura sanitaria de hace 40 años.
Y la cultura sanitaria de los españoles de hoy es muy diferente a la cultura sanitaria del español de hace 40 años. Es decir, la mayoría de los españoles sabe si les duele la cabeza o la tripa. Con lo cual, hay muchas veces en la que la atención primaria lo que está suponiendo es simplemente un retraso. Y la atención primaria hay que derivarla a la cronicidad y hay que derivarla a la atención a las personas mayores, a los cribados, a la prevención de la enfermedad, al cuidado de la salud y no muchas veces lo que está siendo que es un tapón de entrada a las especialidades. Pero no me quiero ir por ahí. Es que tienes razón, porque los que sois médicos sabéis... No, yo no soy médico, ¿eh? No, bueno, pero tú los que sois médicos sabéis... No, por Dios. La medicación que se da al COVID hoy en día no tiene nada que ver con la que dimos en marzo del 20. ¿Ha cambiado radicalmente? Sí, no tiene nada que ver, por supuesto. Bueno, yo creo que, bueno, ya veis que esto no daba para una tarde entera. Yo pregunté cuántas horas teníamos, ¿eh? Da gusto, lo facilitáis mucho, además. A mí me gustaría 5 minutos si alguno queréis hacer una participación o alguna pregunta a la mesa y si no pasaremos a una ronda de conclusiones de 30 segundos cada uno. Pero bueno, alguna pregunta que sería interesante que despierte interés. Es Isidro porque además saca muy buenos temas y a mí hay un tema que siempre me llama mucho la atención en España y lo habéis hablado, el tema del medicamento extranjero. Y yo os planteo a la mesa esa pregunta, ¿cómo podemos atajar eso? Porque el tema del medicamento extranjero en todas las comunidades autónomas gobernadas por unos y por otros, es un caso de ineficiencia en la gestión total. O sea, que estemos pagando un medicamento que vale nada. Os puedo hablar de un medicamento normal de uso extranjero que puede tener un coste el litro de 80 euros y que estemos pagando los envases de nada a 300 o 400 euros porque lo traemos por medicamento extranjero desde Italia. Cuando esa misma empresa está comercializándolo aquí en España, está comercializando otros productos por no actualizar la ficha técnica porque la Agencia Española del Medicamento no lo hace, sabemos realmente, medimos los datos, qué se puede hacer desde la política, qué se puede hacer desde la patronal, qué se puede hacer desde la industria. Yo os lanzo esa pregunta porque es un foco de inequidad tremendo. Y esto es gestión y no gestión en hospitales, sino gestión a nivel político, sobre todo, que es el que yo creo que lo tiene que atajar. Esa es mi pregunta. No, una prueba lo has dicho tú, Isidro, lo habéis dicho, se tarda en España ahora en un medicamento 700 días. La semana pasada, en un medicamento que hay para el pulmón, parece que está me dijeron que 700 días. Cuando se supone que la duración de ese paciente que toma el medicamento son 40 60. Yo, mira, contestando... Todo porque nos autoriza, ojo, autorizada sin ningún problema. Mira, la Administración en Europa avanza hacia un modelo de declaración responsable. Es decir, cuando digo que hay que revolucionar muchos planteamientos, en España todavía sigue habiendo un planteamiento como si las empresas fueran el enemigo, no el socio. Como si la sanidad privada fuera el enemigo que viene a quitarte tu mercado y no tu socio. Entonces, pero esto pasa también incluso cuando uno va a pedir la dependencia, ¿no? Parece que toda la administración actúa como si tú estuvieras engañando a la administración. Y esto lo padecéis mucho la gente con enfermedades raras que necesita pedir una prestación por dependencia. Oye, todo ese tiempo que tardas en demostrar, esto no puede ser. Es decir, hay cosas que hay que hacerlas al revés. Es decir, las empresas, cuando han demostrado tener una solvencia, cuando han demostrado ser profesionales, cuando han demostrado que tienen unas habilitaciones profesionales, empresariales y tienen unos permisos, la administración tiene que pasar a fiarse de ellas. Es decir, si este medicamento es válido y tú sabes la lista de requisitos que tienes que cumplir, tienes que estar automáticamente autorizado. ¡Ojo! Pobre de ti que te pille que has mentido, porque dejas de comercializar en España. Entonces, cualquier empresa farmacéutica, nadie se arriesga. O
O sea, seamos sensatos. ¿Vosotros de verdad creéis que una empresa farmacéutica que quiere se va a jugar a no cumplir lo que tiene que cumplir y perder la posibilidad de comercializar en España? No. Bueno, o fabricar, pero te quiero decir, con lo cual, la única solución de esto, y nosotros lo hemos llevado a muchos de los ámbitos de la gestión de la administración, para lo último que lo hemos pedido es precisamente para las prestaciones por los pacientes de ELA en unas de las enmiendas que hemos presentado a la ley ELA. Es decir, si a ti un médico te firma que tienes esta patología, tú automáticamente tienes que tener una tarjeta azul, una tarjeta verde que te diga que tu expediente de dependencia, de discapacidad, de lo que hayas pedido, está validado. Y luego ya se montará el expediente administrativo y se tardará todo lo que sea. Pero tus prestaciones, el uso de tu medicamento, para fabricar, tienes que poder empezar ya, porque todo ese tiempo es un tiempo perdido. Si es que en criterios de rentabilidad es absurdo. Es absurdo. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que hay que cambiar la mentalidad de que el paciente te quiere engañar, que la empresa te quiere engañar, que la sanidad privada te quiere engañar, sino que el paciente sabe lo que tiene que cumplir, la sanidad privada es tu socio, los laboratorios farmacéuticos son tus socios. Pues yo creo que hemos cumplido el tiempo que me estaban marcando la hora. Si queréis en 10 segundos o 15 segundos hacer un comentario brevísimo de conclusiones y lo acabamos. Pues mira, no, yo por mi parte en esos 10 segundos lo utilizo también aprendiendo también de esta mesa cómo tenemos que seguir gestionando desde ambos espacios, ¿no? Desde lo público, desde lo privado y desde la presión de la sociedad, desde desde el ámbito más cercano, que es lo que sucedió en Campo de Criptana con una asociación que se acabó convirtiendo en una fundación, y el ir elevándolo hacia la presión en todos los ámbitos. Nosotros en el ámbito político tenemos que dar esa vuelta que apunta Isidro, respondiendo a esas palabras, y el ejercicio tiene que ser un ejercicio responsable desde el ámbito de la política de para qué estamos y a qué estamos respondiendo. Nada, yo como he hablado mucho, simplemente el compromiso de seguir disponible, por supuesto, para todas las gracias. Pues eso, nuestra total disponibilidad a escucharos, a participar y el agradecimiento de nuevo a que nos hayáis invitado a formar parte de esta mesa. Igualmente, y ya sabes, José Ignacio, que tienes a toda la privada a tu disposición. Tiene un problema porque investigamos bastante, pero hay que investigar más, se investiga más. O sea que no hay problema de eso de ningún tipo. Y yo sí resumiría lo que he dicho desde el principio. Aquí tú has dicho algo que es muy importante. Si los ciudadanos dejaran de preocuparse por las chorradas que se ocupan las 24 horas del día por culpa de la televisión y se empezaran a preocupar de todas estas cosas, nos iría bastante mejor. Entonces, hay que hacer que la gente se mentalice en problemas reales, no en tonterías. Porque la presión ciudadana es muy importante, porque los políticos también actúan en razón de cómo ven la muralla, si ven que los ciudadanos van creciendo, oye, hay que hacer algo de esto. Entonces, yo creo que es una mezcla de que el Estado nos sirve, pero también nosotros tenemos que echar una mano, pero como dejando de hablar de las... Pues un televidor ahora bueno, yo ya es que apago la televisión, porque como salen apago, entonces directamente. Pero quiero decirte con esto que la realidad práctica es que no dice nada que me pueda importar. Veo programas divulgativos, programas de historia, programas en los que puedo aprender algo. Pero es que no se está ofreciendo tampoco ningún tipo de educación al ciudadano para que sea consciente de los problemas reales que nos ocupan. Así es. Bueno, yo solamente pido a la Administración Pública no solamente ayuda económica, que también, pero sobre todo que nos ayuden a ese acceso del medicamento a los pacientes. La gran traba que nosotros estamos viendo.